Bueno, segundo video que hago sobre normas de TV y video analógicas, sobre, bueno, PAL y NTSC, pero me quería centrar más técnicamente en el por qué hay algunas variantes de PAL y por qué algunos países, por ejemplo, como Argentina, como Brasil, eligieron algún tipo de variante de PAL y por qué no la otra, y bueno, contando un poquito ahí más en los detalles de algunos parámetros técnicos. Ahí estoy poniendo captura de pantalla que ya había hecho un video sobre, bueno, los distintos PAL, el NT, la grabación en cinta, donde algunas de estas cosas contaban, pero ahora literalmente más responder la pregunta de por qué tal país eligió tal norma y por qué no otra, y bueno. Lo primero que hago es las dos grandes normas, podría decir, que existen, es PAL y NTSC, también lo cuento en el otro video. Y básicamente, bueno, ¿en qué se diferencian? O sea, no se parecen en nada. Si me centro en PAL genéricamente, o sea, sin tener ninguna variante de PAL, la frecuencia de cuadros son distintas. Uno tiene 25 cuadros por segundo y el otro tiene en principio 30 cuadros por segundo, que después se modificó a 29,97. La frecuencia de campo, voy a tener el doble de campos, o sea que voy a tener 50 en PAL, porque de hecho la televisión entrelazada, con escaneo entrelazado. Y en NTSC los 60 campos, que en realidad, bueno, al modificar la frecuencia de cuadro terminó en 59,94. Las líneas activas, 576, esto estoy hablando de la norma analógica. 576 contra 525. Los anchos de banda son distintos. El ancho de banda de video, aproximadamente 5 MHz. Hay números un poquito redondeados. 5 MHz para PAL y 4,2 para NTSC. Es más chiquito el ancho de banda. La crominancia, donde se ubica el color, la subportadora de color, PAL lo tiene uno de los PALes, que ahora voy a mostrar la diferencia. Está en una frecuencia de 4,43 MHz. En cambio, NTSC está en 3,58 MHz. Está redondeado porque es 3,57 y es un número mucho más grande, pero redondeando en 3,58. O sea que también el color está en otro lado. Y el ancho de banda del canal de TV completo con audio y con todo, PAL son 7 megas. Hay una variante de PAL que tiene 8 y NTSC 6 MHz. Esto para presentar los dos que son completamente distintos. Si observamos que todos los parámetros son distintos entre una norma y la otra, empezamos encabezado en la tabla con la cantidad de cuadros por segundo, o sea, la frecuencia de cuadros. Y por decantación, la frecuencia de campo, donde PAL tiene 50 Hz y NTSC 60 con esa pequeña modificación que se hizo. Este número y la creación de las normas vienen apoyándose en la frecuencia de la red eléctrica que tenía cada uno de los países. O sea, la conclusión fue que las normas PAL se apoyaron en los países donde principalmente tenían distribución del tendido eléctrico con 50 Hz y NTSC con 60. Hoy no tiene ningún tipo de sentido, hoy está todo mezclado, hoy en una pantalla y en una cadena de audio, video, postproducción conviven las dos, yo puedo adaptar una a la otra, pero en ese momento, pensemos que es aproximadamente 1930, el relojito interno para comandar los 50 Hz o los 60, los sistemas de esa época se iban corriendo, pero la frecuencia de la red eléctrica no. Entonces tomaron como patrón y como reloj la frecuencia de la red eléctrica. Entonces de ahí viene esa diferenciación. Acá puse una tabla, por supuesto, de algunos países, pero hay países que tienen 220 volts y 50 Hz, de hecho como el caso de Argentina, Australia, Alemania, España, por poner algunos. Otros países, 110 voltios y también cambia la frecuencia a 60 Hz, Estados Unidos, Canadá, Colombia, por poner algunos. Esto voy a dentro de un rato que Brasil es 220 volts pero a 60 Hz y básicamente el planiferio está partido en los países que utilizan 50 Hz y los países que utilizan 60 Hz. La tensión puede variar, o sea, 220 volts, 240, como también 110, 117, algunos países con 100, pero básicamente como para partirlo en dos y no hacer un cuadro comparativo de las cuatro variables es 220 volts 50 Hz, sabiendo que la tensión puede variar un poco, y 110 volts con 60 Hz, sabiendo que la tensión puede variar un poco. Es como que está partido de esa manera.
Brasil y algún que otro país tiene como mezclado la atención de los lugares donde hay 50 con la frecuencia donde hay 110, pero básicamente entonces los países que tienen 50 Hz eligieron PAL en su mayoría y los que tienen 60 Hz eligieron NTSC. Por ahí todo normal y dentro de un rato voy a retomar esto de Brasil. Si vemos la anteúltima fila de la tabla, habla de, bueno, la crominancia, que es donde está ubicada la frecuencia de color, la subportadora. Son valores, por supuesto, distintos, pero para mostrar, bueno, qué significa esto. La idea es que esto que estoy mostrando acá sería como un gráfico del canal completo, de video y de audio, o sea, el canal de TV, donde tengo todo lo que se llama luminancia, casi toda la banda completa, que es el equivalente al blanco y negro, la luminancia, y antes de que se termine el canal está todo lo que sea el audio. Bueno, el color se lo insertó adentro de la luminancia cuando se empezó a generar la TV color y tratar de que sea compatible el blanco y negro con el color. O sea que yo con un mismo aparato pueda seleccionar las dos emisoras, o dicho de otra manera, cualquiera de los dos aparatos, un TV blanco y negro o un TV color, pueda recibir cualquiera de las dos emisoras, sea cruzado. Bueno, eso, la forma que encontraron, una forma muy compleja que no lo voy a contar acá, es, bueno, insertaron el color dentro de la luminancia. Entonces, este numerito me está hablando, bueno, de todo el canal donde está parado. Este está parado en un lugar y este está parado en otro lugar. Eso es lo que quiere decir. Y el ancho de banda del canal de TV es cuando veo el canal completo, o sea, no la señal de video, sino todo completo. El que me viene, por ejemplo, con un coaxil analógico o el de una antena analógica, que Argentina hasta el día de hoy, 2025, todavía no produjo el apagón analógico. Todavía se sigue emitiendo, además de la televisión digital terrestre, la TDA, se sigue emitiendo analógico de esta manera. Si acá pongo un cuadro comparativo, no solo con la norma NTSC, sino con variantes de PAL, que de hecho era alguna de las que nombré ahí en el título, hay diferentes normas, subnormas de PAL, que en principio, salvo la de Brasil que ahora voy a contar, en principio son todas pseudo compatibles. O sea, yo las puedo mezclar, pero el único problema que voy a tener es que va a tener ese color, esa subportadora de color ubicada en un lugar distinto. Entonces, las voy a poder mezclar, pero no voy a poder decodificar el color. Por eso es pseudo compatible, no son 100% compatibles. Pero lo que quiero analizar acá, PAL-B, que por ejemplo Alemania, Italia y otros países lo utilizan, que es como si fuera el PAL europeo. De hecho está el PAL-D, que es idéntico, nada más que tiene un poquito más ancho el canal completo porque ocupa un poquito más el audio o el audio está desplazado, pero centrándome en los parámetros. Por ejemplo, Argentina, Uruguay y Paraguay utilizaron PAL-N de la transmisión de PAL analógico, que son, esto que cuento, pseudo compatibles. Son casi idénticos, pero algunas cosas son distintas. Eso es lo que quiero contar, el por qué. La frecuencia de cuadros son iguales, son los mismos cuadros. Los campos son iguales, las líneas son iguales, y acá empieza el problema de que no son iguales. El ancho de video, el PAL-N, el que eligió Argentina, el analógico, es más chico que el PAL, el europeo, digamos. La frecuencia de color está ubicada en un lugar distinto, por eso esto principalmente lo que contaba, que si yo sintonizo con algo PAL-N, una señal PAL-B o viceversa, lo veo, pero lo veo en blanco y negro porque los colores están ubicados en distinto lugar. Cuando va a buscar esto, están distintos, están corridos, justamente en un lugar distinto y simplemente necesito un adaptador de, por ejemplo, PAL-N a PAL-B, simplemente corrige el lugar del color. Pero si vemos, el ancho de banda del canal también son distintos. El PAL es 7, el PAL-B son 7 MHz y dije que el PAL-D son 8, cuando el PAL-N, el de Argentina, son 6 MHz, es más chico. Entonces ahí la primera pregunta es ¿por qué Argentina eligió PAL-N? ¿Por qué no eligió PAL-B? La cuestión es que los equipos que se utilizaban y las primeras pruebas que estaba haciendo Argentina con televisión blanco y negro utilizaba esta cadencia de cuadros y estas líneas, pero tenía un ancho más cortito, parecido al NTSC de 6 MHz. Cuando vino el color y hubo que elegir qué norma se utilizaba para el color, ya estaba todo asignado. Entonces era una locura decir, bueno, a partir de ahora los canales van a empezar a utilizar 7 MHz porque las bandas estaban asignadas, el mundo ya estaba funcionando.
Y además muchos de los equipos que se utilizaban eran de origen de Estados Unidos, que era para NTSC, con su ancho de banda de 6 MHz. Entonces los equipos eran de 6 MHz. Entonces lo que se tuvo que hacer es utilizar esta frecuencia de cuadro, las líneas, etcétera, pero que entre en 6 MHz. Entonces no podía ser el PAL B, porque es otro PAL. Entonces era el PAL-N. De hecho, la frecuencia de color, acá está redondeado el número, pero es muy parecida a NTSC. Entonces, el PAL-N es muy parecido en muchos aspectos, sobre todo de ancho de banda, al NTSC, nada más que corriendo a la cadencia de PAL. O sea, es un PAL, pero más, con un poquito menos definición y más acotado. Por eso es ese motivo de por qué Argentina eligió el PAL-N. Bueno, pues ya estaba todo en 6 MHz. Ahora, si nos vamos al PAL-M, no es similar al N o al B que simplemente cambia el color o su ancho de banda. Si nos fijamos, el PAL-M no corre a 25 cuadros por segundo, corre a 29,97, o sea, lo heredado de los 30, que eso es igual a NTSC. Los campos, como es el doble, son 60 o en realidad 59,94, igual que NTSC, no tiene nada que ver con PAL. Las líneas son las de NTSC, no son las de PAL. El ancho de video es el de NTSC, no es el de PAL, ni el de PAL B ni el de PAL N. La portadora de color es muy parecida, está redondeado el número, pero es muy parecida a la NTSC. De hecho, muy parecida a la de PAL N. Y el ancho de banda es el mismo que el de NTSC. O sea que si vemos los parámetros son todos NTSC. Entonces, ¿por qué se llama PAL M? Si es casi todo un NTSC. Y además, ¿por qué eligieron 60 Hz? Si me remonto al primer cuadrito, Brasil tiene 220 volts en muchos estados, de hecho algunos tiene 110 y en algunos están los dos, pero todo Brasil tiene 60 Hz. Entonces, con la primera premisa que conté, lo lógico sería haberse apoyado en un sistema de televisión que tenga cadencias de cuadro o de campos de 60 Hz. Y eso es el NTSC, pero utilizó un PAL-M que tiene todos los parámetros del NTSC. Acá la pregunta sería, ¿por qué Brasil, si sos 60 Hz, no usaste NTSC? La cuestión, que no lo tengo confirmado, pero es algo que leí por ahí que era como para incentivar a la producción propia, de que la gente no traiga cosas de países, por ejemplo, como Estados Unidos, sino que sea producción propia de la norma propia de Brasil. Pero lo que quiero responder acá es, si todos los parámetros se parecen a NTSC, ¿por qué se llama PAL? Bueno, ahí tengo que explicar una cosita más. PAL viene la sigla de Phase Alternating Line, que es básicamente línea de fase alternada, o más en criollo es las líneas se van alternando en fase. Es una forma de codificar el color. NTSC tenía un problema de que los colores se iban corriendo de vez en cuando. De hecho, por eso el control de tint que tenía algunos televisores para cuando se iba corriendo. PAL es mucho más robusto, que puede autocorregir ese problema cuando se corre el color. Entonces voy a contar qué significa, porque viene del propio nombre. PAL me está diciendo que es una norma que, independientemente de qué variable sea, qué variante sea, que puede tener menos ancho de banda como la N respecto de la B, o diferentes parámetros directamente de la M respecto de la B, PAL me está hablando de, bueno, además de todo eso, yo soy muy robusto en el color respecto de NTSC, y es lo que voy a explicar. Cuando uno envía el color y lo lee, etcétera, etcétera, según qué tipo de color se interpreta con un vector y con un ángulo. Si el vector es más largo o más angosto, me está hablando de la saturación, y según qué ángulo me está diciendo qué color. Así es como se lee, se interpreta y se decodifica. Si nosotros imaginamos que este es el color que yo quiero mandar, no importa qué color sea, yo lo pinté de rojo para que se vea, de hecho el rojo no está ahí. Pero si yo digo, bueno, 45 grados. Si yo estoy leyendo una señal que tiene 45 grados, significa que va a ser tal color. Supongamos que es este. Ahora, por problemas de desfasajes, de tolerancias en los circuitos electrónicos que estamos hablando de cuando se introdujo el color de la década del 50, 60, si llega un poquito tarde, piensen que cada línea en PAL sucede en cada 64 microsegundos, es rapidísimo. Cualquier corrimiento temporal, que eso va a ser en definitiva una lectura de un grado distinto, me va a significar un color distinto. O sea, si en vez de 45 grados yo llegué tarde y tengo un desfasaje y leo otro nivel, por ejemplo 55, lo estoy haciendo exageradamente
corrido, significa que yo envié 45, mi sistema por algún desfasaje leyó 55 porque llegó tarde, y no hay duda que él dice 55. Bueno, 55 es otro color, me muestra otro color en pantalla, la combinatoria de todos los colores en base a ese color que ya está mal, me da mal y todos los colores me dan mal. Entonces tengo un problema y ya está, ya sucedió y ya hubo corrimiento, y luego se vuelve a correr, etcétera, etcétera. Entonces esto era lo que sucedía, de hecho esto sucede con las dos señales. Ahora, PAL tiene una forma de mejorar esto o por lo menos autocorregirlo. Supongamos que ahora voy a mandar la señal de dos líneas, que las dos son iguales, tienen el mismo color. 45, no sé qué color es, pero mando 45 y después dentro de un ratito viene de vuelta la próxima línea que también tiene 45. Si las dos se corren, las dos, por ejemplo, en este caso van a ser 55 las dos y van a estar corridas las dos. Ahora, ¿qué es lo que hace PAL de que viene esto de alternar la fase de la línea? Me manda una fase muy parecida al sistema balanceado de audio. Me manda un dato en positivo y un dato con la fase invertida, un dato en negativo. O sea, le agrega un signo, por decirlo de alguna manera. Entonces manda una línea con la fase normal, una línea con la fase invertida, una línea con la fase normal, una línea con la fase invertida. Está alternando la fase. De hecho, ahí viene el nombre. Entonces, para hacer este ejemplo, yo quería mandar originalmente 2 de 45, pero yo sé que el sistema, cada vez que tengo una, me intercala un signo menos en el medio. Entonces, voy a mandar una 45 y la otra que quiero que sea 45, él me dice, yo te voy a mandar menos 45. Ahí está de vuelta lo de la fase alternada. Bueno, tengo el mismo problema en la recepción. Se me corre exageradamente 10 grados. Entonces, estos 45, yo leo en el sistema que estoy tarde leyendo, o con desfasajes o con problemas, leo 55. No es lo que quería y tengo un terrible error de lectura. Sí. La de menos 45 va a tener el mismo problema y el mismo corrimiento, entonces se corre 10. Como está en negativo, de menos 45 va a menos 35. Y las dos lecturas en la recepción están mal las dos. Sí, pero vuelvo a invertir esta para volverlo a poner en positivo. Entonces los dos datos que yo tenía, que originalmente quería que fuera 45 y 45, tengo dos datos que tampoco quiero, que son 55, muy corrido del que quería, y 35, muy corrido del que quería. Pero cuando me emite esta línea con un color corrido y esta segunda línea con un color corrido, se compensan, las dos las estoy viendo mal, pero justamente en sus extremos, y mi ojo compensa el error que hubo. Si hubiese sido el sistema que no altera las líneas, las dos se corren, sería como en este ejemplo, las dos de 55, las dos las veo mal y todo lo que va siguiendo se sigue corriendo. Ahora, esto de mandar una en negativo y dar la vuelta, se corren con la misma proporción, nada más que una hacia un lado y otra hacia el otro. Entonces, mi ojo va compensando y eso es lo que hace PAL. Por supuesto que el sistema no es perfecto, no es tan simétrico, pero arregla el problema de que se corra continuamente. Entonces, respondiendo a la pregunta de, bueno, Brasil, que tiene 60 Hz y todos sus parámetros son igual a NTSC, ¿por qué se llama PAL? Porque la codificación del color lo hace como el sistema PAL, invirtiendo la fase de cada una de las líneas para tratar de compensar. Una al derecho, una invertida, una al derecho, una invertida. Por eso, teniendo todos los parámetros de NTSC, le sobrevive el nombre PAL, porque solamente lo único que se parece a PAL es la codificación del color. Y entonces, por supuesto, hay que ponerle un guión M porque me está diciendo, mirá, es un PAL completamente extraño. Como PAL N también es un PAL raro. Se parece mucho más al PAL B, pero con un ancho de banda mucho más acotado y parecido al NTSC. Por eso son estas tres diferentes normas y ahí el por qué cada uno de los países eligió estas variantes, porque era lo que le quedaba, digamos, o lo que más se adaptaba a sus características técnicas de la distribución eléctrica y los dispositivos que había. Por eso también los televisores trinorma, que yo también contaba en ese otro video. Acá tengo un manual de reparación de un televisor viejo que encontré, Toshiba, pero que después está el circuito de toda la plaqueta, etcétera, pero que es un televisor trinorma que me dice, mirá, acepta PAL N, acepta PAL M y acepta NTSC. Yo tengo una palanquita que voy eligiendo, los que eran más avanzados autoentienden y se autoswitchean. Se dan cuenta, si me viene 2997 puede ser o PAL M o NTSC. Bueno, se da cuenta cómo viene el color, si es NTSC o PAL M.
Si viene 25 podría ser PAL N o, bueno, en realidad PAL B no tiene, pero se da cuenta automáticamente que son todos los parámetros de PAL N y se auto-switchea. Entonces, en conclusión, ahí fue el tratar de explicar de por qué existen estas variables si tanto esta como esta, PAL N o PAL M, yo me quedo con PAL B. Bueno, en el caso de Argentina, los anchos de banda estaban asignados y los equipos venían de Estados Unidos con este ancho de banda. Y en Brasil, que tiene 60 Hz, que podría ser NTSC, decidieron hacer todo igual, una norma que sea todo igual a NTSC, pero codificar el color como PAL y además, con eso de que había leído por ahí, con esto evitar que la gente importe equipos de NTSC. Así que, bueno, esta es como la segunda parte de aquel video que había hecho hace un tiempo.